Buen día, iglesia. Vamos a, bueno, hoy le damos gloria a Dios porque hoy nos ha permitido reunirnos en nuestro templo y de verdad hemos podido hacer un servicio en donde dimos una primera parte. Le doy gracias a Dios por eso y me siento gozoso, contento, alegre por haber hecho el servicio. Espero que el Estado Nacional o el Ejecutivo Nacional pues nos siga permitiendo reunirnos de la forma que hemos podido reunirnos hoy. Y bueno, hoy dimos una primera parte y a petición de muchos de los seguidores de los audios, estoy grabando pues este audio para hacerles llegar la palabra a los que no pudieron ir hoy, pero les quiero decir que no se me malacostumbren cuando el Estado Nacional nos diga se pueden reunir, tenemos que ir al servicio. Amén. ¿Se acuerdan que empezamos con lo que era la distracción? Esta serie le empezamos con lo que era las distracciones, después pasamos a las desilusiones, luego a las críticas, luego a las traiciones, y hoy le tengo las tentaciones del diablo o las tentaciones del enemigo en estos tiempos. Quiero empezar diciéndole que desde el principio Dios creó al hombre con un propósito. Dios bendijo y nos bendijo y nos dijo, llenad la tierra y sojuzgarla. Eso lo consigue en Génesis 1:28. Y les explicaba que por ese decreto salido de la boca del Padre, nada puede suceder aquí en la tierra sin la intervención de un hombre. Solo alguien con un cuerpo humano puede ejercer autoridad en este planeta. Es por eso que el diablo es ilegal en la tierra. Sí, estamos acostumbrados a oír eso, pero el diablo es ilegal aquí en la tierra, no tiene autoridad, no tiene legalidad. Y por eso busca un cuerpo físico para expresarse en este ámbito. Esto requiere que el hombre renuncie a la autoridad, abdique a la autoridad que Dios le dio y le ceda pues el derecho legal al enemigo. Nada puede hacer sin que el hombre se lo permita. Por eso a diario nos está presentando una gran gama de tentaciones. El enemigo siempre anda tentándonos para que usted se aleje de Dios y poder robar la autoridad que el Creador le dio y doblegar su voluntad. Así que el único poder legal que tiene Satanás en la tierra es el de tentarlo, el de perseguirlo y el de acusarlo. No es de extrañar que una de las estrategias que Satanás ha desarrollado en estos últimos tiempos sea el tentar al hombre para que caiga en el pecado y de esa manera esclavizar su voluntad. Él es el tentador, el perseguidor y el acusador de nuestros hermanos. Y usa esas estrategias para desgastar a los santos. Los santos no es el San Gregorio que acaban de nombrar ahorita. Los santos es la iglesia si se dedican a vivir en santidad. Somos nosotros, así lo dice la Biblia. Nosotros somos los santos de Dios. Y el enemigo tiene poder para hacer esto, pero no tiene autoridad. Ojo con lo que le estoy diciendo. El enemigo tiene poder para hacer esto, pero no tiene autoridad. Es nuestra desobediencia a Dios la que lo autoriza a usar nuestra autoridad. ¿Está oyendo eso? Es nuestra desobediencia a Dios la que lo autoriza a usar nuestra autoridad. Cuando cedemos a las tentaciones, le damos autoridad al diablo sobre nuestras vidas. Entonces, puede usar nuestro cuerpo para hacer su obra de maldad sobre la tierra. Amén. Ahora, reflexionemos. ¿Qué es la tentación? Estamos hablando de la tentación.
Y podemos definir la tentación como el poder para seducir a alguien a desobedecer a Dios y pecar contra Él. Todos somos tentados en un área u otra. Incluso Jesús fue tentado. Sí, Jesús fue tentado. Y quiero decirle algo. Ser tentados no es pecado. ¿Cómo dice así, pastor? Sí, ser tentado no es pecado. Alégrese cuando usted es tentado, porque cuando el diablo lo está tentando a usted, es porque usted no es amigo del diablo. Pero sí es pecado el caer en la tentación. Eso sí es pecado, el caer en la tentación. Usted debe saber identificar cuándo lo tientan y cuándo cae en la tentación. Por eso la Escritura dice, bienaventurados el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué lindo, qué hermoso. Así que es su deber resistir la prueba para recibir una de las 5 coronas que habla la Santa Biblia. Eso lo consigue usted en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Aquí les explicaba que el verbo soportar es en la traducción del griego, hupeneo, significa permanecer, quedarse, resistir, tener entereza, perseverar, soportar, sostener, sufrir. Eso es lo que quiere decir ese soportar. Y la carta de Santiago también nos enseña que Dios no tienta a nadie. Y muchas personas las he oído decir, ay, es que Dios me tentó o es una tentación de Dios. No, Señor, Dios no tienta, sino que el diablo es el tentador. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso lo consigue en el mismo capítulo, en el versículo 13 y 14. Así que la tentación es una prueba dura y difícil frente a la cual debemos tener entereza para no caer. Les repito, la tentación es una prueba dura y difícil frente a la cual debemos tener entereza para no caer. Jesús fue tentado en todo. Por eso Él nos comprende y se compadece de nosotros. Sí, Él nos comprende y se compadece de nosotros cuando somos tentados. Mire cómo dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nosotros tenemos moral y voluntad propia, señores. Quiere decir que el enemigo no puede llevarnos a hacer lo que él le antoje, porque no tiene autoridad para eso. Y siempre anda al acecho, buscando nuestro momento de mayor debilidad para hacernos caer en una de las trampas. Y respecto a esto, el apóstol Pedro nos advierte, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos que ubicarnos en esto y entender que las tentaciones tienen un propósito, ¿sí? Hay un propósito en las tentaciones y el enemigo persevera en tentarnos usando lo que más nos gusta para desgastarnos y llevarnos a pecar. Sus mayores armas son la astucia y la persistencia, pero carece de creatividad. Siempre hace lo mismo. Él nunca tiene una estrategia diferente.
Él siempre hace lo mismo y lo repite una y otra vez hasta desgastar la resistencia humana. El propósito de la tentación, entonces, es seducirnos para desobedecer a Dios. Jesús también fue tentado. Jesús también pasó por eso. Cuando les anunciaba a sus discípulos lo que iba a aparecer a manos de los principales, de los sacerdotes, empezaba a hacerlos partícipe de su próxima muerte y resurrección, Pedro comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de mí, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso lo consigue en Mateo 16, 22, 23. Se lo repito, comenzó a reconvenirle diciendo, este es el apóstol Pedro: Señor, ten compasión de ti. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús también luchó para no caer en la tentación. El último y más duro acto de su propia voluntad fue hacer la voluntad del Padre, sabiendo que su destino era la cruz. Él fue tentado a salvarse a sí mismo, a autoprotegerse, a rechazar el deseo divino de entregarse como Cordero Santo en sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Y finalmente Él rindió su voluntad y así cambió la historia y el rumbo de la humanidad. Mire lo que dice Lucas 22, 42 al 43. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Wow, esto es tremendo. Ahora, analice esto. Si lo hizo con Jesús, si el enemigo lo hizo con Jesús, el enemigo también lo puede hacer con nosotros. No deje que le mienta. Él tratará de seducirlo para que, en lugar de hacer la voluntad de Dios, haga la suya o la de alguien más, porque siempre no le va a faltar a alguien que le diga: no lo hagas así, hazlo de esta forma, porque guiadores hay muchos. Jesús no cayó en la trampa del enemigo, entienda eso. Usted tampoco ceda a la tentación. Debemos aprender a morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios para poder ver su gloria en la tierra, en nuestra generación y en las venideras. Estas tentaciones todas tienen una base. Podemos ahora analizar las bases de las tentaciones, pero no sin antes preguntarle: ¿en qué se basan las tentaciones para ser tan difícil de resistir? ¿Por qué necesitamos fuerza sobrenatural de Dios para no caer en ellas? A Jesús le enviaron un ángel. Mire, todas las tentaciones se basan en alguno de estos elementos que le voy a decir a continuación. En el primer lugar tenemos aquí el engaño. Esto significa que el enemigo les dirá una verdad a media o les disfrazará una mentira para que usted crea que le irá muy bien, cediendo a la tentación. Le prometerá algo que al principio a usted le va a parecer muy bueno, pero al final le traerá maldición a su vida, porque lo separará de Dios, lo va a separar del amor de Dios. Es esta misma estrategia que el enemigo usó en el Edén. Esto lo ha repetido mucho tiempo, durante mucho tiempo. Dios le había dicho a Adán que no comiera del fruto prohibido porque si lo hacía, morirían. Vaya a Génesis 3:4.
para que vea que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, la tremenda mentira, sino que, dice en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí aprendemos que la peor muerte para el hombre no es la física, sino la espiritual, la que nos separa de nuestra comunión con Dios. Y esa, ojo, es la muerte eterna. Es una muerte espiritual porque es la muerte eterna. Eso fue lo que le sucedió a Adán y a Eva, quienes al instante fueron separados del Padre y desterrados de su presencia, porque estaban en el huerto del Edén. Sus ojos espirituales fueron abiertos y conocieron el mal, perdieron la inocencia, le entregaron el control de sus vidas al enemigo y se convirtieron en esclavos del pecado, el cual hasta hoy alcanza a todas las generaciones. En un instante, su voluntad quedó anulada y toda su autoridad se la entregaron al enemigo. A diario hay tanta gente cayendo en tentación y perdiendo su comunión con el Padre. Mire, algunos están muertos físicamente. Sí, algunos ya están muertos físicamente. Esto viene como consecuencia de haber creído las mentiras de Satanás, de ese enemigo. Son engañados y lo que les pareció bueno terminó rompiendo su relación con el Padre. La segunda característica que les estoy diciendo es que nuestros deseos carnales deben estar bien controlados. Porque miren, para fines de este entendimiento, podemos decir que el enemigo se alimenta de carne corrupta. Así lo dije hoy en el servicio. Tal como lo hace con un ave de rapiña, un samuro o uno de esos animales. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la carne. Y eso nos hace presa fácil del enemigo. Cualquier área de nuestras vidas, mente, emociones, voluntad, espíritu o cuerpo, que no está bajo control e influencia del Espíritu Santo, se convierte en carne. Y por allí vendrá la tentación, porque mire como dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido a esa clase de deseos inmundos e insaciables, porque son insaciables. La Biblia los llama concupiscencia, que proviene del griego epiduximia, que significa codicia, deseo, pasión por lo prohibido, o mejor dicho, en lengua moderna, o lo podemos llamar lascivia, que es un hambre desmedida, una pasión desenfrenada, un deseo pervertido, malo, corrupto y dañino. Así que la fuerza de la tentación siempre será proporcional a la intensidad del deseo que hay en nuestro interior. Les repito, la fuerza de una tentación siempre será proporcional a la intensidad del deseo que hay en nuestro interior. Mucho cuidado con eso que hay dentro de usted. Si deseamos algo desenfrenadamente, la tentación se fortalecerá. Pero si sometemos nuestra carne y controlamos ese deseo, la tentación perderá poder. Por ejemplo, si deseamos a una persona del sexo opuesto, ese deseo está dentro de nosotros. Jesús fue terminante, determinante y terminante acerca de este tema. Él dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que si usted no cae a la primera tentación,
el enemigo seguirá insistiendo una y otra vez, porque sabe que el deseo está oculto en su interior. Por eso debemos crucificar la carne y nuestros deseos. La Escritura afirma que en Gálatas 5, 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oiga bien esto, carne, porque esto es un tecnolenguaje que tenemos nosotros los cristianos. Ay, este en la carne, este de la carne. No, mire, carne es todo aquello que carece de la influencia del Espíritu Santo. Eso es un hermano carnal. Eso es alguien que anda en la carne. Identifíquelo de esta forma. Carne es todo aquello que carece de la influencia del Espíritu Santo. Cuando nuestros deseos o nuestro deseo es carnal, es muy fácil ser atraído al pecado, porque la fuerza de la tentación siempre será proporcional a la medida de ese deseo. Se lo acabo de decir. Si no existiera ese deseo malo en nuestro interior, Satanás jamás tendría influencia sobre nosotros. Nadie cede ante algo que no desea, pero si cede es porque el deseo está allí. Sí, está allí en su interior. De hecho, sabemos que hemos sido libres de iniquidad porque el deseo por lo malo desaparece. ¿Sí? Cuando usted dice, oye, soy libre de iniquidad, porque usted tenía un mal deseo en su interior y ese mal deseo desaparece. Ahora, si todavía tenemos ese deseo, la concupiscencia está presente y aún no hemos sido libres. Mire estas preguntas. ¿Está siendo tentado ahora? ¿En qué área está siendo tentado? ¿Qué es lo que el enemigo trae a su mente de continuo? Inmoralidad, desánimo, deseo de abandonar su familia, su trabajo, su ministerio. ¿Tiene pensamientos suicidas? ¿Le vienen ideas de matar o lastimar a alguien? ¿Planea robar algo? ¿Le gustaría divorciarse? ¿Está a punto de tirar la toalla y rendirse? ¿Está considerando cometer adulterio o fornicación? ¿Está siendo tentado a dejar al Señor? ¿Se siente atraído a comprometer la verdad? Mire que en cada uno de estos casos debemos conocer la raíz de la tentación y debemos preguntarnos por qué entró ese deseo malo, por qué se alojó en nuestro interior. Ahora, con el Espíritu o con el poder del Espíritu Santo debemos arrancar de raíz esos deseos inmundos antes que el enemigo logre su cometido. Sí, porque él tiene un propósito. Conocer la verdad nos ayudará a lidiar con el problema. Conocer la verdad nos ayudará a lidiar con el problema, dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Y esto es una gran verdad, señores. Hasta aquí le hemos dado la primera parte de lo que hemos denominado las tentaciones del enemigo en estos últimos tiempos. Queda aquí pendiente para el próximo domingo una segunda parte en donde quizás estemos estudiando pues cómo fue tentado Jesús y cómo vamos a vencer nosotros esas tentaciones. Amén. Así que si usted está allí y quiere orar conmigo, cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración, ¿sí? Cierre sus ojitos, levante sus manos y diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ato todo poder demoníaco y todo espíritu que influencia las vidas de las personas que están oyendo esta oración, que están oyendo este audio. Ato todo espíritu demoníaco que influencia sus pensamientos, emociones y voluntad. Y todos estos demonios, todos estos espíritus salen ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda fortaleza satánica se rompe, las cadenas
ataduras se rompen. Ahora usted es libre en el nombre poderoso de Jesús. En este mismo instante yo declaro que usted es libre, y el Espíritu Santo en este momento remueve cada deseo corrupto en el nombre de Jesús. Y ahora declaro que tú y los fortaleces para resistir el enemigo, Señor, y lo haces libre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Para ustedes, el pastor Jesús Rafael Chávez, con la primera parte de las tentaciones. Espero que muy pronto estemos oyendo, pues, la segunda parte de las tentaciones. Y sígueme en las redes sociales como Pastor Jesús Chávez. Bendiciones.